Tengo muchos años siendo docente. La vida me llevó a la docencia sin querer queriendo desde que estudiaba medicina. Entonces, en este proceso, pues he tratado como de dar lo mejor y de ir aprendiendo, pero sin dejar de ser clínica. Una de las preguntas que me hacen es ¿por qué dejaste de ser médico? Juro que yo mando una receta y todavía me la reciben y todavía la surten, entonces sigo siendo médico. Nada más que amplié mi campo clínico y trabajo pues ya desde hace unos 12 años en el área de psicología de la salud y desde hace 18 años en el lado de la psicología médica. Y acá en la Facultad de Medicina, pues mi campo de investigación es precisamente con pacientes crónicos. Y bueno, en el transcurso les voy platicando un poco por qué. Yo tengo trabajando el área de psicología de la salud con pacientes crónicos en investigación un poquito más de 10 años. Y me he metido mucho tanto en el área de los pacientes renales, que llevo muchos años trabajando un programa que yo diseñé, y en los pacientes oncológicos, aunque trabajo con otro tipo de pacientes. Y ustedes saben que los pacientes renales, pues hay un poco de todo, ¿no? Ahí no solamente hay diabéticos, hay poliquistosis renal, hay N cantidad de situaciones. Y bueno, a mí me gustaría empezar pidiéndoles que me regalen su nombre, su profesión, y bueno, ¿cuál es el objetivo de estar en el diplomado y qué esperan del tema de hoy? Si quieres empezamos, por favor. Mi nombre es Lupita Martínez, soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital General de Valle de Santiago y pues la finalidad de tomar el curso completo es pues fortalecer un poquito más los conocimientos y poder brindar una atención como más integral a nuestros pacientes. Okay. Y pues la psicología pues es parte fundamental, yo creo, para interactuar con el paciente. Gracias, Lupita, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hatsiri Torres, soy enfermera, licenciada en enfermería, trabajo en el ISSSTE, que está saliendo Charo, en el servicio de urgencias nocturno. Y pues la verdad, de heridas yo no sé mucho, no estoy, realmente se podría decir que no estoy empapada de tema, y por eso es que lo decidí tomar el diplomado para saber más del tema, porque hay muchos pacientes que llegan al servicio y ya están hospitalizados con pie diabético y muchas complicaciones, o sea, respiración que se descuidan en casa y a veces no saben cómo manejarlos. Gracias, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Estela Mujer Martínez, soy licenciada en enfermería obstétrica, trabajo en una unidad de primer nivel de la Secretaría de Salud y por eso me interesó el diplomado, porque es ahí por regularmente donde acuden muchos pacientes, a lo mejor todavía no están tan complicados y ahí podemos hacer mucho, evitar que lleguen hasta una unidad de segundo nivel. Siempre me ha gustado mucho, hacía mucho tiempo que quería hacerlo, pero aquí no lo habían traído y en otros lados está muy caro. Entonces aproveché y me gusta porque están incluyendo ahora sí que un programa muy completo. Yo pensé que todo iba a ser enfocado a heridas, y me gusta porque incluyeron otros temas como nutrición o la psicología, enfocado en el paciente con ese tipo de problemas. Entonces, pues yo espero absorber todo y ponerlo en práctica. De hecho, ya he puesto en práctica un poquito de lo que nos enseñó la licenciada Chayito con los pacientes, entonces me gusta. Bien. Y estoy contenta. Bienvenida, gracias. Buenas tardes, yo soy Ana Karina Moreno Ruiz, soy licenciada en enfermería y trabajo en el Hospital Comunitario Morolan. Y la finalidad del diplomado pues es igual, aprender nuevos conocimientos y transmitirlos a los usuarios. Ahí en el hospital donde yo trabajo hay una clínica de heridas y ya me tocó rotar por ahí, la verdad sí me gustó mucho, pero sí considero que me faltan muchos conocimientos
para ponerlos en práctica con los pacientes. Y me gustaría regresar de nuevo al servicio, pero ya empapada de más conocimientos. Gracias, bienvenida. Mi nombre es Juan Fernando Camacho Cruz, soy enfermero, trabajo en el Hospital Comunitario de Tuzantla. Y bueno, también tomé el diplomado pues para fortalecer un poquito más los conocimientos que nos hacen falta. Trabajo también en un asilo ahí en Zitácuaro, sábado y domingo, y tenemos varios pacientitos ahí con úlceras, entonces pues hay que trabajar ahí. Y la psicología, la nutrición es muy importante. Sí, gracias, bienvenido. Buenas tardes. Lenín Cruz Ayala. Yo soy médico general, tengo una maestría en salud pública. Trabajo en primer nivel en la Secretaría de Salud, pero en sí el diplomado yo lo tomé porque yo de manera empírica ya estoy aplicando tratamientos para úlceras con la ozonoterapia. Ok, Entonces, sí. de alguna manera con la ozonoterapia les va muy bien, pero no tenía los conocimientos de lo que era el manejo de apósitos, y es por eso que fue la necesidad de integrarme al diplomado, porque si con la ozonoterapia tardamos 2 meses, pues con el manejo de apósitos esperamos reducir el tratamiento de los pacientes a menos tiempo y con mejor calidad, sobre todo sobre sus lesiones. Sí, gracias, bienvenido. Yo soy Jorge Armando López Uribe y soy licenciado en enfermería y me he enfocado mucho a los pacientes geriátricos y por eso me interesó mucho lo del diplomado. Me ha tocado ver mucho las heridas, las úlceras por presión y todo eso, pero pues no tenía el conocimiento para darle procedimiento para esa herida. Gracias, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Ana, soy nutricionista, máster en agroecología y me dedico a la consulta privada, me dedico a trabajar alimentación comunitaria, hacer huertos, trabajo lo que es economía social y solidaria, haciendo mercaditos, vinculando a productores con consumidores y otras actividades, y el objetivo de estar aquí es poder aprender cómo hacer trabajo en equipo, ¿no? Cómo encontrar una estrategia para resolver realmente el problema que estamos viviendo, cómo poder acompañar de manera ética, integral a los pacientes y también evitar, ¿no? Que lleguen a... Sí, sobre todo esa es una parte importante, ¿no? Pues bienvenida, gracias. Buenas tardes, soy Juan Manuel Rojas Ramírez, soy médico general, trabajo en la jurisdicción 4 de Pátzcuaro y pues estoy interesado en el diplomado para mantenerme actualizado, ¿verdad? Y para cuando se requiera pues tener los conocimientos frescos. Bien, pues gracias, bienvenido. Bueno, pues vamos a arrancar justo con el pensamiento de lo que tenemos aquí. Nuestros pacientes crónicos jamás hay que olvidar que son seres biopsicosociales. Entonces, que sí tienen una cuestión biológica, pero que hay una entidad psicológica y una entidad social dentro del mismo ser humano. Este mismo tenemos que recordarlo en la dualidad con el que trabaja con el paciente. Es decir, en el momento en que el paciente está con el médico, esta interacción pone en juego la unidad del médico y del paciente. Quiere decir esto que de repente nos preguntamos, el paciente crónico se vuelve uno de los pacientes más complejos, no quiere decir que los otros no sean complejos, por 2 situaciones. Una, porque tiene una pérdida de la que no se ha dado cuenta, que vamos a hablar ahorita de ella. Y la otra, porque al interactuar puede ser que mi entidad personal se lleve muy bien con ella y hagamos muy buen rapport, pero no con él. Y entonces de repente dicen, oye, ¿por qué a ti te tratan de maravilla? ¿Qué les haces tú? Y cuando yo llego me mandan al carajo, porque tenemos muchos pacientes que así son. Entonces, aquí vamos a trabajar mucho en ese pensamiento. Nosotros vamos a trabajar por y para nuestros pacientes, pero tenemos que de regreso pensar en nosotros.
Y este ser biopsicosocial existe en la entidad del paciente crónico, pero también en nosotros. Como nosotros cuidamos a nuestros pacientes, también debemos cuidarnos de la misma manera a nosotros mismos, ¿sí? Si ustedes se entienden a ustedes, pueden entender lo que sea. Y ese es un reto en el área de la salud. Precisamente por eso alguien hablaba de la importancia de la psicología. Yo algunos años di psicología médica en la Facultad de Medicina y era la materia que todos esperaban sacar 10. Pues no sirve para nada. De hecho, bueno, el hijo de algunos doctores importantes de Morelia dice, mi papá me dijo que me dieras el 10 y que estábamos listos, porque esto no sirve para nada. Híjole, nomás que a tu papá se le olvidó decirte que si no pasas psicología médica, te vas a quedar chavo. Es igual de importante, pero pareciera ser que lo importante es ver una herida, saber qué le hago, qué le he hecho, pum pum, se acabó. Y se nos olvida toda esta parte integral. Precisamente por eso integrar la parte nutricional, la parte psicológica, porque si nosotros excluimos eso, no funciona y no mejora un paciente crónico. ¿Cuál es el manejo adecuado? Un manejo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, es tan importante la enfermera como lo es el médico, como lo es el psicólogo, como lo es el nutriólogo, como es la trabajadora social y todo el personal que integre el área de salud. Son tan importantes, yo a veces les digo mucho, a ver, la chamba que hace el compañero de enfermería es una chamba que yo no sé hacer. Ah, no, pues es bien fácil, pero no la sé hacer. Digo, algunos podemos ser curiosos. En el internado yo me le acercaba mucho a las enfermeras. Cuando yo me casé, tuve muchas madrinas enfermeras, que le decía, oye, ¿me enseñas a hacer bultos? Tiene su ciencia. Oye, ¿me enseñas a tender una cama? Y de repente decía, ¿por qué si le pongo la misma injundia, a mí no me queda así como si pudiera ahí brincar un lapicero, ¿no? Son técnicas que dedican toda una etapa de su vida y nosotros dedicamos otra etapa a aprender otras cosas, ¿sí? De tal manera que pues yo podré hacer, no sé, una maestría en nutrición, pero no soy nutrióloga, eso me queda claro. Podré meterme a estudiar, sí, pero la profesión de origen la tiene otra persona. Y nada pasa si yo le digo, oye, no tengo la menor idea qué hacerle a tal paciente y qué darle, te lo mando. El trabajo en equipo, yo que navego en dos mundos y soy traidora en los dos, porque para los psicólogos no soy psicóloga y para los médicos no soy médico, es muy interesante porque veo esta, pues ni siquiera es rivalidad, es una falta de capacidad del trabajo en equipo. Porque un médico general hace su chamba, un especialista hace su chamba, todos hacen una chamba diferente, pero chamba es chamba. Por lo tanto, si yo tengo esta visión de trabajo en equipo, ¿por qué México es puntero socialmente? ¿Por qué es puntero en obesidad? ¿Los otros países no comen chatarra? Sí. Con mis alumnos yo doy psicología de la salud. Les digo, a ver, un programa novedoso que sea eficiente, pero que funcione para tal cosa. ¿Qué se les ocurre? Y entonces, pues, tabaquismo, todo lo que ustedes ya conocen. Ok, dime por qué va a funcionar. El problema es la educación. Y nosotros no estamos educados a prevenir. Entonces, les digo, pues por eso tenemos tanta chamba, porque no educamos para prevenir. Y en este trabajo multidisciplinario, digo, dentro de la psicología yo trabajo mucho en capacitación para las organizaciones y uso esta doble visión que tengo. Y les digo
que no los enseñan a decir, a ver, mira, espérate, este es el trabajo que la compañera hace y este es el trabajo que la compañera hace. Son trabajos diferentes. Nos enseñan a rivalizar. Y entonces ser competitivo no quiere decir que yo le voy a meter el pie al doctor a ver si le quito su chamba y me quedo con su chamba. Ni si le meto el pie a la licenciada para ver si me logro quedar y ser mejor, aparentar ser mejor. No se trata de eso. El trabajo en equipo quiere decir que podamos hablar un lenguaje común, pero cada quien desde su trinchera. Eso haría que funcionaran el programa que ustedes quieran. Pero el ser humano enfermo, por eso les digo que el paciente crónico es una entidad un tanto cuanto diferente por ciertas características. Hay factores psicosociales en el desarrollo de una enfermedad crónica. El primero es el paciente, el papel que juega la personalidad del paciente. ¿Cómo sabemos? A ver, aquí tenemos un poco de todo, afortunadamente. ¿Quién me dice? ¿Cómo nos enseñan a valorar la personalidad de un paciente? ¿Cuántos tipos de personalidades hay? ¿O cuántas conocen? ¿Ustedes han tenido pacientes con rasgos? Ojo, no estoy hablando de patologías, ¿eh? Todos tenemos rasgos de personalidad, por ejemplo, paranoides. Esos pacientes que desconfían absolutamente de todo y que te dicen, oiga, ¿y qué me va a dar? ¿Y cuántas gotitas le puso? ¿Sí se lavó las manos? ¿Sí está bien preparado? Y cuando estás en tu turno, tú dices, ¡ah! O sea, bueno, que tú eres el enfermero, ¿qué? O sea, ¿de qué se trata esto? La personalidad del paciente, cuando tú le dices, sí, mire, no pasa nada, pero te tienen que enseñar a manejar este tipo de pacientes. ¿Cuántos han tenido pacientes histriónicos? Histericones. De esos que te dicen, ¡ay, uy, ay, 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 ay! Dice, oiga, espérese, todavía no la toco. Sí, va a doler. Y tú dices, tengo otros 20 allá afuera, o sea, los quieren matar. Es la personalidad del paciente, que si de repente choca con la nuestra, imagínense, una personalidad obsesiva, toda cuadrada, donde todo tiene que estar en orden, en código de colores, ordenadito, no me lo muevan de ahí, y llega un paciente desordenado, en el que tu campo de trabajo acaba una gasa por allá, te tiró el riñón y tú dices, lo mato. Porque tu personalidad no checa con la personalidad del otro. ¿Cuál tenemos que atender? ¿La del paciente o la de nosotros? La de nosotros. Las dos. Fíjate, cuando tú te sabes obsesivo, tú dices, a ver, espérate. Hay rasgos de personalidad, pueden ser muy ordenados, exageradamente ordenados, o pueden ser Maricondo. ¿Saben quién es Maricondo? Se ha hecho famosa en las redes sociales porque te ordena de la A a la Z por código de colores, te pone cajitas de todos colores en tu closet. Y el internet la hizo famosa. Ayer le decía yo a mi sobrina, a ver, tu hija de Maricondo, ven acá, dame tu opinión. Ay, tía, les digo, dejar los rasgos obsesivos cuando tachan en la exageración es un trabajo de día a día o de terapeuta. ¿Cómo sabemos cuándo nosotros, profesionales de la salud, tenemos que hacer algo con nuestros rasgos de personalidad no sanos? Pues yo pienso, bueno, creo que en el aspecto de la interrelación con los pacientes, creo que cuando uno cae en el juego, puede decirse, de los pacientes o de los familiares, a mí me pasó varias veces que caí en su dinámica de enojo, de molestia. Entonces empezamos así como que
Y usaste una palabra maravillosa, dinámica. Y ahí va. Nosotros tenemos que atender, primero, tenemos que echarnos el clavado para saber que algo de nuestro carácter no nos da chance de trabajar. El día que en el trabajo, yo recuerdo una enfermera, cuando yo fui interna, que somos amigas, pero yo recuerdo tanto que decías, ese es el lugar de Arce, porque dejaba perfectamente ordenadas sus lapiceros y yo no sabía que había un código de colores. Entonces, no me dejarán mentir, cógele y piérdele un lapicero de color a un enfermero y te pasa porque es parte de su trabajo, ¿no? Y recuerdo que lo tomé, me lo llevé y lo dejé, lo acomodé y me fui. En cuanto oí ¿quién movió mis lapiceros? Dije, tuta, ¿quién le dijo? Me dice, no, es que yo los ordeno de acá para acá, en este orden, de estos colores. Dije, ese código no me lo sabía yo. Fíjense, no sería problema si no te pusieras como energúmeno porque alguien te movió tus lapiceros. Y cuando dices, o sea, ¿me lo dejas así? Si hasta ahí topa, está bien. Pero cuando ves que empieza a darte problemas en tu entorno, problemas con los pacientes, con los familiares, algo, y ahí es donde tenemos que echarnos el clavado, el mundo no puede estar en tu contra. Algo de tu personalidad lo tienes que resolver para que te dé chance. Yo les digo, no está mal ser ordenado, con ciertos parámetros. ¿Por qué? Porque del otro lado hay una persona, un ser humano y su familia que está en un proceso complicado en esta parte y que además se complica con lo cotidiano que somos nosotros. Y ahí es donde a veces dices, ay no, pero es que se pasan pues, es que también llegan y me gritan y me gritonean y vienen y me dicen, oiga doctor, pues es que también ya ni la friega, que no usan esas palabras, pero es horario de kinder, entonces no puedo usar malas palabras, pero donde dices, no, espérame, y esa dinámica que establecemos es una dinámica nociva que no va a ayudar a nuestro paciente, ¿sí? Cuando ustedes, yo espero que al final del día tengan un poco más de conocimiento de esto, pues puedan tener conocimiento para poder manejar o para empezar a manejar este tipo de circunstancias, que son circunstancias nada más. Pues la otra, generalmente, nosotros hablamos de tipos de personalidades. Pues se supone que las de tipo A, que son excéntricas, son muy esquizoides, se llaman. Este tipo de personalidades, en un patrón de psicopatología, son poco sociales. En los rasgos de personalidad, espero que nadie tenga contacto con los que trabajan en las computadoras, vía internet, que se aíslan. Son personalidades esquizoides, donde ni desean ni necesitan mucho tener una interacción con otros seres humanos. Pero tenemos muchos de esos en nuestro campo de trabajo de la salud. Y aquí la cuestión es, aunque tú no quieras tener contacto con los demás, es bien importante que tú tengas contacto y contacto sano con el paciente, con sus familiares y con tus compañeros de trabajo. Y finalmente, hay muchos modelos de relación o de interacción que los vamos a revisar poco a poco porque no son el objetivo. Pero ya que estamos hablando de personalidad, pues vamos a entenderlo como un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y las diferencias de las demás. Fíjense, no hay personalidad poco sana si es solo personalidad. Cuando esto raya en la exageración, entonces estamos hablando de un trastorno de personalidad, que ese es otro boleto, ¿sí? Mientras nosotros hablemos de
personalidad, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de conductas, y en este caso de conducta saludable y de conducta no saludable o de riesgo para una enfermedad crónica. Conducta saludable creo que no la tengo que definir, pero las conductas no saludables o conductas de riesgo en la psicología de la salud nos va a llevar no solamente a enfermedades crónicas, sino al riesgo de, y aquí este es el punto nodal para hacer medicina preventiva. Aquí es donde podemos hacer prevención. Cuando nosotros detectamos conductas de riesgo, que lo hacemos cuando hacemos nuestra historia clínica y etcétera, el personal de enfermería, chéquense las historias clínicas y vean las conductas que se consideran no patológicas y las conductas patológicas, ¿sí? En esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué les digo que es el punto nodal para hacer medicina preventiva? Tal vez porque de esa personalidad va a depender el apego también al tratamiento. Sí. Fíjense, todas las conductas no saludables o conductas de riesgo tienen que ver con necesidades del ser humano. Y esas necesidades son atendidas de manera sana, de manera saludable en el día a día. Pero las conductas que no son atendidas, por ejemplo, con niños, que hace ya un ratillo que no trabajo con niños, pero con niños hay dos patologías que me gusta mucho platicar con mis alumnos. Yo soy docente aquí en la maestría de psicología clínica, formo psicólogos clínicos, y les digo, a ver, ¿cuáles de las patologías que se nos van por default en hospitales, escuelas? Y los muchachos así como de... Y ahí es donde de repente queremos descubrir el hilo negro. Dije, las conductas de alteración del apego. Maestra, ¿y cuáles son esas? Dije, tenemos dos extremos, que son la hipervinculación y la hipovinculación. ¿Cuál es el factor de esta patología? Los niños que son descuidados física, psicológica y emocionalmente. Lo tenemos mucho en los albergues, en los escuelas estas, y donde se quedan los niños, etcétera. Y tenemos niños que te ven y dicen, hola, somos amigos, es mi mejor amigo en el mundo mundial. Y tú dices, me acabas de conocer, ¿no? Y tenemos niños que le dices, hola, y que tiene que pasar un mega rato para que confíe y pueda hacer un vínculo de apego contigo, o no lo hacen. Estos dos extremos son poco detectados porque dices, ay, es hurañito, o sea, no le gusta juntarse con la gente, pero no lo vemos como algo alarmante. Muchos de estos niños que se aíslan, ¿cuál es su consuelo y su compañía? La tele y la comida. Yo les preguntaba, ¿por qué habiendo tantos programas tenemos una cuestión puntera? Porque en esto, pues ya no ocupamos nada, tú tienes una tele, ponle el Netflix, dale un control remoto y tienes niñera. Dale una tablet y tienes niñera. Entonces, estas conductas que nosotros no vemos, que incluso a veces les digo, este tipo de niños que vienen son los que les tocan a ustedes, yo ya no. Yo ya esos no voy a batallar con ellos. A ustedes les van a llegar de pacientes. No, maestra, le vamos a hablar y le vamos a decir, maestra Marta, ahí le mandamos a estos. Dije, estos niños son fenómeno del adulto joven que está por ser papá o siendo papá en este momento y que tiene toda esta maravilla. Doc, ya lo voy a quemar y a mí se me hace que somos de la rodada.
nosotros con canicas, con cualquier cosa jugábamos. Y todo era juguete. Cuando uno tenía poco dinero y ganas de jugar, todo era juguete. Y ahora enséñales un valero y te dicen, ¿y dónde está el botón? ¿Y eso cómo se juega? La creatividad. Nosotros éramos creativos porque no teníamos lana y en aquel entonces no había computadoras. Esto es una de las causas que, fíjense, dices, pero eso es algo de la cuestión de la globalización y de la economía, Simón. Por eso yo les decía, solo nosotros comemos papitas, churritos y todo el asunto. No, pero ahorita vamos a hablar de la parte cultural. Y esto hace que la enfermedad crónica se haga presente cada vez de manera más prematura. Entonces, si nosotros teníamos, por ejemplo, los infartos entre los compañeros médicos, hoy día yo me sorprendo y tengo compañeros que trabajan en el ISSSTE, en el IMSS, en secretaría, en no sé dónde, y venden tamales los domingos, y dices tú, ¿estos se van a infartar? Sí. Tenemos gente que se infarta. Ahorita tengo en terapia a un chico de 26 años que hizo un ataque de pánico, pero su angustia es que le iba a dar un ataque cardíaco. Y ahí, por ejemplo, tengo muy pocos médicos que me mandan pacientes porque le dijo, pues fíjate que no. O sea, ya le buscó y todavía le dije, te voy a dar chance. ¿Con quién te toca ir? Bueno, de aquí vas a pasar al gastro, ¿eh? Y pasó al gastroenterólogo. Como usted me dijo, le dije, a ver, yo no te dije, de aquí vas a pasar al gastro. Hasta que tu razonamiento entienda que no tienes nada físico, que esto es psicológico. Y entonces estamos listos para empezar la terapia. ¿Por qué? Nuestros pacientes diabéticos, hipertensos, ¿cómo viven? ¿Alguien de aquí es diabético o hipertenso? Bien. ¿Sí? ¿Cuál es cuando te dicen, eres hipertenso, pero además todavía te dan chance, ¿no? O sea, vamos a ver si con esto, y si no. Y me decía la doctora, yo hice una crisis hipertensiva reactiva, me decía, es que no te quiero meter al programa porque nunca sales. Dije, ay, qué susto, me vayan a detener aquí, me vayan a taclear por ser parte del programa de hipertensión, ¿no? Digo, afortunadamente no me quedé, pero esa es una de las primeras cosas. Tú entras a ser un paciente hipertenso y ¿qué te dicen? ¿Nomás es por hoy? Bienvenida al club. Bienvenida al club. Bueno, en mis tiempos, pues a mí me tocó debutar muy joven cuando yo estaba en la escuela. Pero un maestro lo manejó desde el punto de vista, yo pienso que muy natural. No se fue a los extremos, no se fue, es que es muy joven, es que sí, es que ahí no vas a poder, y eso lo manejó para mí en una forma muy calmada. Entonces ya empezó a salir, él mismo empezó a checar ahí en la escuela, teníamos clases de fisiología humana, y empezamos ahí, y sabes qué, vas a hacer esto, y esto pasa por tal y tal cosa. Ahí yo me di cuenta que traía un problema ahí, genético, pues, congénito. Y yo lo tomé desde otro punto de vista, pero ya los compañeros o los otros médicos, ¿cómo es posible? Pues tan joven. Y es que no vas a salir y no vas a poder, y siempre es más bien llevarla contra el mismo médico. Y no puedes. Entonces ahí es donde a veces con los pacientes que dicen, oye, me va a matar de hambre, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces esto, entonces lo otro. Te das cuenta que no es lo mismo. Fíjense, y esta creencia es la que hace que un paciente crónico no se apegue al tratamiento. Acá en la clínica 80, acá en Héroes de Nocupetaro, trabajé un añito con pacientes crónicos y les decía, ¿cuántos de ustedes viven la diabetes o la hipertensión como un sacrificio que hay que hacer? ¿Y qué pasa si te dicen, haz un sacrificio, no? Haz un sacrificio por esto. Les digo, es una lápida que uno lleva en la espalda y es una lápida aquí que ni siquiera te das cuenta. Entonces es pues es que ellos sí comen dulce y pastel y yo no.
Y una de las cosas por la que reacciona la familia es saber, ¿el enfermo eres tú? No yo. Entonces, tú no comas, tú no hagas y yo no tengo por qué. Y esos son de los conflictos que yo veo con las familias del paciente crónico. Por lo tanto, el promover las conductas saludables tiene que ver con promover conductas de manera natural, pero no la hipertensión ni la diabetes, ni la obesidad, ni cualquier otra enfermedad. El ser humano no nace enfermo bajo pequeñas excepciones, lo cual quiere decir que nuestro cuerpo sabe estar sano. Y tenemos que hacer ciertas cosas, no sacrificios, ciertas cosas para mantenernos sanos. Nada más que tenemos que empezar a cambiar el chip de nuestros aprendizajes y verlo como cosas, bienvenido, que hacemos por salud, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, entre las conductas que nosotros promovemos, por ejemplo, que son más complicadas del campo de Ana, porque tú le dices nutriólogas, me van a matar de hambre. Es que ahí no saben, y el concepto dieta es fatal. La báscula, ¿cuántos memes conocemos? Que ese fue parte del trabajo que hicieron mis alumnos este semestre pasado, en el que tu enemigo es la báscula, ¿no? Le tienes miedo a subirte a la báscula. Lo conviertes en tu enemigo y eso aquí pesa. Porque cuando hablamos de dieta y no de cambio de hábitos, dices, me van a poner a dieta. No, pues todos tenemos dieta, sana o no sana, pero todos tenemos una dieta. Esto es lo que debemos cambiar. Los cambios de hábito es un proceso en el cambio de actitud. Y ese es el meollo del asunto. Su servidora es una paciente, que todavía soy paciente del changarro de oncología. Yo tuve cáncer de mama en etapa 4, con metástasis. Y recuerdo mucho, porque no soy fan del primer no fue el primero, pero fue el oncólogo del IMSS, que me dice, ay, pues ya, ¿qué te hacemos, doctora? Pues te vas a morir, porque pues esto ya debes de tener en todos lados, en hígado. Pues vete a morir a tu casa, ¿no? ¿O qué le hacemos? No sé, le vengo a preguntar a usted, que es el especialista. Bueno, pues si te quieres entretener en algo, ¿quieres que te mande a quimio? Pues yo supondría. Sí, qué hueva, no te voy a operar porque ya me voy de vacaciones. Dije, ok, bueno. Imagínense para alguien que te dicen eres hipertenso y es para toda la vida, eres diabético y es para toda la vida o tienes cáncer. Y pues aquí, imagínense, más fregado, ¿no? Y te vas a morir. Para que nosotros entremos al proceso del cambio que significa tener una enfermedad crónica, tenemos que entender que mi vida antes del cáncer ahí se quedó. Mi vida empieza de aquí para adelante. La vida, a partir de que me dicen, pues eres hipertenso y tienes esta situación, empieza de ahí para acá. Y tengo que cerrar todos mis capítulos aquí para que yo enfrente esto de aquí para adelante. Y ese es el programa que hoy día trabajo con pacientes oncológicos. A partir de esto y de mi propia experiencia, yo diseñé un programa para trabajar con pacientes oncológicos a partir de mi propia terapia. Y les digo que con toda humildad tengo los mejores doctores del mundo, pero la mitad de mi tratamiento, o un poco más, la hizo la psicoterapia. Hasta el fin de la quimio, hasta el fin de la radio, afortunadamente no hubo depresión, no hubo ansiedad. Lo que me dijeron mi nutrióloga me apegué, pero había todo un equipo. Tenía una terapeuta, tenía una nutrióloga, la oncóloga médica, el oncoquirúrgico. Tuve complicaciones, entonces tenía cardiólogo, gastroenterólogo, etcétera, etcétera.
pero todos, afortunadamente, para mí aquí eran un equipo. Y lo que hacía cada uno era el puente para la salud. Entonces, no hay otro camino. De aquel lado me espera la salud y yo estoy ahí. Y hoy día les digo, pues yo no me siento una paciente oncológica, aunque soy parte del changarro todavía, y soy cliente de ese changarro, pero luego afortunadamente, cuando menos en mi persona, yo me veo al espejo y yo no veo a una paciente oncológica o una paciente crónica, o no veo a alguien enfermo. Pero sí, en este proceso de cambio, sé que hay cosas que no debo comer, sé que hay cosas, todavía no le entro a la onda de la bajada de peso, y es consciente, pero toda esta parte del proceso, digo, ok, en este camino estoy. Ese es uno de los objetivos del trabajar con pacientes crónicos. ¿Por qué con grupos? Porque trabajar en individual es muy caro y hay muchos pacientes que no lo pueden pagar. Entonces, con ellos, con todo el que está dispuesto a trabajar en grupo, lo trabajo en grupo. La otra, hay que hacer intervención. Yo respeto esto de cognitivo, porque bueno, esto es de un autor que si a alguien le interesa leer algo de esto, se los voy a mencionar al final, pero no todo en la vida es conductual. Sí, la manifestación es conductual, pero realmente, por ejemplo, las personas con obesidad mórbida, lo que se comen, esos deseos de algo, de una falta de ellos, lo comen. Y entonces, esos afectos que no manejan, que es mucho más complejo que esto que les estoy platicando, el resultado final es obesidad. Y entonces les digo, eso no es cuestión del nutriólogo, no es un buen o mal nutriólogo. La decisión de bajar de peso y del para qué es del paciente. Y eso lo tiene que entender el paciente. Y ese es el trabajo del psicólogo clínico. Entonces, ese es algo que a mí me asombra, no sé, pues ustedes me educarán que saben más que yo, pero les digo, en UMA, IMSS, no hay psicólogo. Nosotros ahí tenemos un programa establecido desde hace 3 años, llevé yo ese programa gratuitamente, porque es donde me atendieron y donde yo siento que les debo la vida, y ahí llevé ese programa gratuito, y me decían, es que aquí no ocupamos psicólogo, aquí lo que vemos son pacientes crónicos. Yo decía, ok, aquí no hay crisis. Digo, ¿más crisis que tener cáncer o que estar en diálisis o en hemodiálisis? No, pues entonces las crisis no existen. Pero no tenemos la conciencia de que ¿para qué me va a servir? ¿Cómo va a ser un elemento de mi equipo un psicólogo clínico? Y aquí hay algo, cuando nosotros empezamos, para poder prevenir la recaída, tenemos que aceptar las recaídas. Y eso quiere decir que si nosotros trabajamos con alguien que está bajando de peso, está bien. Y hay algo que en la terapia que yo manejo se llama la recaída prescrita. Dices, bueno, pues vas a tener una recaída, pues eso no es importante. Lo importante es que te recuperas y sales. ¿Por qué es importante prever la recaída? Porque la gente tiene la idea de que si yo no consigo algo, fracasé. Y entonces el fracaso pesa mucho. Y cuando tú dices, uy, solo bajé de 400 gramos, bien, perfecto. Yo hay muchos pacientes que me dicen, bueno, ahorita no trabajo con pacientes con obesidad, pero decían, ay, es que no quiero ir a la nutrióloga porque me va a regañar. Si van con su médico y los regaña, son pacientes que el día que se encuentren a alguien que les hable bonito y que además les dé buen trato, se van a ir. ¿Por qué? Porque suficiente tengo con algo que perdí como para que venga yo a que me regañen. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque tampoco se trata de apapacharlo
el berrinche de un paciente lo podemos manejar, ahorita vamos a ver algunas técnicas, pero sin caer en el extremo de regañarlo. No quiere tragar, no trague, se quiere morir, muérase pues, ahorita no, para que me quite la chamba y me desocupe las camas, y tú dices, ay, joder, en la mañana, pues pasó el doctor y me dijo que a ver si ya huecaba, ¿no? Así le dije y no me hizo caso. Fíjense, esto no me dejarán mentir los compañeros. Tenemos compañeros que sí dicen, está lleno, sí, ¿y cuántos se irán a morir hoy? Tú dices, ¿es en serio? Y pasa, y eso se vive en los hospitales. Yo estuve un mes en Charo y había un enfermero que les digo, yo lo quería matar porque mi vecinita, que además tenía ya un problema en etapa final, iba y les decía, ¿te quieres divertir? Sí, espérate, vamos a despertar a la de la cama, no sé qué, y la molestaban, y pues entraba en crisis la pobre mujer, y lo decían, ya cállate, ya ves, ¿para qué la despertaste? Y entonces, oye, dópala, porque no nos va a dejar dormir. Y yo decía, entre todo mi malestar, yo los mato. O sea, ¿cómo se les ocurre? Y además era una pacientita abandonada, ya sus hijos no llegaban a verla. Entonces, de repente se nos pierde el parámetro de ese ser humano, ser biopsicosocial que les mencioné al inicio, que sufre y que puede estar enojado y que puede estar, ahorita vamos a ver algunas patologías confusas, en el que si nosotros no las tenemos en cuenta, tenemos que atender este tipo de conductas con los pacientes, ¿no? ¿Y cuál es nuestro punto importante? El lograr cambio de hábitos de salud. Por ejemplo, los programas, que yo no tengo nada contra los programas, pero pues cuando tú los revisas, de repente en papel son programas que dices, no hombre, qué bonito me quedó mi programa, pero que no funcionan. Y no funcionan porque no fueron hechos para funcionar. Muchos de ellos, yo no digo nada. Entonces, cuando yo fui interna, ¿qué nos pedían? Palitos. Oye, ¿no cumpliste la cuota de palitos? Y pues vamos a inventarnos los palitos y vamos a inventar pacientes porque si no nos van a ahorcar porque no hicimos los palitos suficientes. Y entonces las metas a cubrir se vuelven estadística, no son reales. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Que si no los hacemos funcionar con los seres humanos en equipo, no van a funcionar. Así de sencillo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta no solamente la enfermedad, sino las secuelas psicológicas de la enfermedad. Todo daño al organismo tiene una consecuencia. Por ejemplo, cuando yo les digo a los cirujanos, es que hay que checar que no desarrolle depresión postquirúrgica. ¿Ay, en serio, doctora? De plano. Por eso soy traidora en 2 mundos. ¿A ti te absorbió el seso? O sea, eso no existe. Nadie se deprime después de una cirugía. Y entonces, si yo no la busco, no existe. Y no está. No va a entrar en las estadísticas y sí puede matar a nuestro paciente. Porque se va a infectar, se va a complicar, son mucho más sensibles al dolor y el dolor es un estresor continuo. Y el efecto de ese estrés sobre el cuerpo puede ser letal. Y entonces decimos, ay, ¿por qué se complicó? Porque a lo mejor tu paciente estaba deprimido y bajaron sus defensas, bajó su colaboración y dejó de ser un paciente colaborativo. Y malo cuando uno de nuestros pacientes se tira a morir y realmente está grave, ¿no? Porque básicamente ya no va a cooperar con su cuerpo para mejorar. Entonces, esto es importante, considerar todas las secuelas. El impacto de una enfermedad inicia desde el momento en que reciben el diagnóstico. Todos los médicos deberían de tener un psicólogo cuando van a dar un diagnóstico. Dicen, ay, ¿y qué es diabetes? No pasa nada.
No, sí pasa. Claro que pasa. Van a perder muchas cosas, entre ellas su estilo de vida. Y de verdad que el paciente se siente así derrotado, porque va a perder su estilo de vida, porque deja de comer, porque deja de salir, porque deja de beber. Y entonces viene esta parte de ajuste que en muchos de ellos es rebeldía. ¿Cuántos pacientes tenemos que dicen, pues sí me eché unas chelas, ya sabe usted que no debe de tomar? Pues sí, pero solo fueron 2. Bueno, 3. Bueno, más o menos fueron esas, pero... Y entonces la pregunta es, oiga, ¿y por qué traeré la glucosa tan alta? ¿Sabe? O sea, ellos mismos se preguntan, pero ellos tienen la respuesta, ¿no? Esto es algo que en este proceso educativo, todo paciente crónico tendría que aprender, que es lo primero, hacia dónde va, y segundo, tener quien lo ayude a cerrar esta etapa que están dejando. Y a veces es complicado porque los seres humanos como que decimos, bueno, pero no se está muriendo, pues es hipertenso, pues se toma su medicamento y ya, pero deja muchas cosas atrás. Algo que yo les decía, mi hija en aquel entonces del diagnóstico, entró a la Facultad de Medicina y me acuerdo que yo le decía, pues vete a la escuela, hija, o sea, yo aquí me las arreglo. No, mamá. Y alguna vez me dijo, yo quiero a mi mamá de regreso. A ver, chula, te explico. La mujer que entró a quirófano y la mujer que salió son 2 diferentes. Tu mamá de antes del cáncer ya no existe. No me digas eso. Tu mamá ya no existe. Está esta, si te sirve. Con limitaciones, hay muchas cosas que ya no puede hacer. Tiene una vida diferente. Ya no es la mamá superwoman, que ya no, está esta. Que hace las cosas más lento, que tiene menos cosas, que no puede ir a todos lados. Pero aquí está. Si te sirve, aquí sigue. Pero es como cambiar ese chip para decir, bueno, estas son mis nuevas circunstancias y me tengo que adecuar a estas. A los pacientes, en lugar de decirles, bueno, mira, algún sacrificio tienes que hacer para estar bien, tendríamos que ayudarles a entender, bueno, este es un nuevo estilo de vida. ¿Qué hace la gente delgada? Pues tiene un estilo de vida diferente a los que no somos delgados. Tienen un estilo de comer diferente que nosotros tendríamos que aprender si queremos. O sea, son estilos de vida. Y entonces, cuando te dicen, oye, cambia de estilo de vida, dices, sí le entro, ¿no? Carro a la puerta, casa con alberca. Ese también es un estilo de vida. Y si se te antoja, dices, no, sí le entro, ¿cómo de que no? Esto es sinónimo. Pero hay una parte de nosotros que se resiste a verlo como un cambio de estilo de vida. Entonces, número 1, ahorita vamos a hablar de la importancia de la comunicación y del lenguaje. Número 1, tenemos que desterrar de nuestro vocabulario sacrificio. Fuera de nuestro vocabulario. Nosotros no le podemos pedir a un paciente que se sacrifique, porque es un paciente que así de antemano dice sacrificio, dolor. Dolor, sufrimiento, no le entro. Y entonces se va a resistir al cambio de estilo de vida porque no le quiere entrar al sufrimiento. ¿Ustedes han escuchado a alguien que dice, ay, no sabes cómo sufrí? Fui a un desayuno y había un pastelote así, todo el mundo comía pastel y yo a dieta. Pues sí. De hecho, tengo una amiga que coge el pastel, porque le digo, híjole, te pasas. Y lo parte y se lo sirve, se sirve el café, pero nunca se come el pastel. Y yo hace poco le pregunté, oye, a ver, sácame de la duda, porque yo veo que tú eres de las que te paras a la mesa. Sí, fíjate que me lo llevo. Y el fin de semana me lo como con mi esposo, un pedacito de pastel. Y entonces cada quien le da, lo partimos, cada quien le das la probadita al pastel y ya.
Pero esa rebanadita que nos comemos nosotros solitos, se lo come y yo dije, ay, maldita flaca, con razón. Que estas son de las cosas que tú dices, bueno, para ellas es un truco. Es su manera de afrontar que tuvo que dejar los pasteles o que dejó los pasteles. Fíjense, esas son cosas que dices, bueno, aprende a hacerlo. Yo se les digo, mira, aprende, y si no te gusta el resultado, ya no lo hagas. Pero hazlo, para que puedas decir, mira, no me gustó por tal, porque me veía yo buenísima, así de flaca. Y dije, no es justo verme tan bien, entonces nada, dejé de hacerlo. Pero hazlo, ¿no? Esas son de las cosas. Hoy día la tecnología nos ofrece muchas cosas que no son sanas, pero yo a veces les digo, ¿te vas a comer un pastelito? Pues cómete el pastelito, el chocolatito del diabético, ¿no? Ah, no sabe igual que un chocolate, doctora. No, el chiste son las calorías. Ok. Y eso para mí es información y me da claridad en que tengo que trabajar con este paciente. Por lo tanto, todas las secuelas psicológicas del diagnóstico, nosotros tenemos que tomarlas en cuenta porque entran a la cancha cuando nosotros jugamos estos partidos con los pacientes. Me acerco porque estoy sorda, ¿eh? La frase muy común pues de la mayoría es cuando uno les está platicando acerca de un cambio de estilo de vida o que esta comida o la conducta que usted lleva pues lo va a llevar a la tumba, y lo más común es que de algo nos tenemos que morir. Ahí que es uno. Fíjate, sí es cierto, ¿eh? No te está mintiendo. Pues sí, pero mientras se muere. La pregunta es, ¿cuándo? Y si completo o en abonos. ¿Por qué? Porque el diabético, yo les digo, ok, te puedes dar la gran vida, cómete lo que quieras, pero tú sabes que el día que empieza un dedito, sigue otro dedito, a veces sigue el pie, a veces sigue la pierna, y ahí no la podemos llevar por un buen rato. Entonces, la pregunta es cierta, de algo nos tenemos que morir bien. Fíjate, y ahí es, cuando tú puedes platicar de eso, la muerte no es algo agradable y la usamos para asustar. Y la muerte es parte de la vida, ciertamente. La pregunta es ¿cómo? ¿Con qué calidad? Porque se pueden descuidar todos y cuando realmente les duele y se sienten mal, entonces viene esa parte desagradable y finalmente, bueno, nada más dime cómo. Y eso es parte en lo que no les toca a ustedes, esa es nuestra chamba. Sobre todo, por ejemplo, yo les platico mucho de los procesos del cáncer porque yo los viví. Y del duelo, porque aquí, bueno, hay que elaborar un duelo para poder dejar atrás, y ahorita les voy a dar algunos tips. Pero, para que ellos puedan ver hacia el frente, tienen que decirte qué onda, y a veces esa respuesta habla de rebeldía. De no me quites, o sea, ¿por qué me van a quitar? Fíjate, y se enojan con el doctor o con la enfermera o con la nutrióloga, por eso les digo, la pasa difícil el nutriólogo, porque no quieren ir. ¿Tú crees? Pues se dedica a ponernos a morir de hambre, cuando no es cierto. Pero obviamente te va a pedir algunas cosas como todo en la vida. Yo sí les digo, en la vida nada es gratis. Es un dar y recibir. Entonces algo tenemos que invertir para recibir. Algo le tengo que invertir yo, inversión para recibir salud. Entonces, pues se trata de eso. Por ejemplo, hay pacientes, yo muchas veces lo pensé, dejar la quimio. Cuando sientes que no te puedes parar, que sientes que tu cuerpo ya no puede, cuando las venas ya dieron lo que podían dar, cuando el catéter se tapó y cuando wherever,
todas las historias que hay acerca de eso. Y es ok. Y ahí es donde entra en el campo la familia. Yo tenía un marido que le decía, ya no, mi cuerpo ya no puede. Sí, reina, está muy bien. ¿Y cuál blusa te pones mañana? ¿Esta o esta? O sea, yo, amor, ya no quiero ir a quimio, ya me cansé. Sí, mi vida, sí está bien. ¿Cuál, esta o esta? Hasta que yo me daba por vencido y le decía a esta, ok, mira, esta la dejo aquí porque se nos hace más fácil abrirle para el catéter, ¿sale? Esta está bien. Y aunque yo le volviera a decir, ya no quiero ir, no me decía, ay, no, mira, no. Me decía, sí, está muy bien, sí, mi amor, está muy bien. ¿Esta o esta? Y yo decía, ok, esa, bien. Y me decía mi esposo, cada que me decías esa, yo decía, ya aceptó, mañana nos vamos. Y si al otro día le decía, no me puedo levantar, te cargo, te subo al carro, si quieres, y yo hago fila, tú ahí te quedas dormidita, yo hago fila. Ahí es donde entra en juego la familia, porque el paciente en ciertos momentos tiene derecho a darse por vencido y es la familia la que le va a decir, sí, ajá, sí, vente, yo te ayudo, Y dice, no quiero, bueno, está bien, yo te ayudo. Y eso, cuando tú entiendes al paciente, yo a veces les digo, ¿tú sabes lo que es vivir con dolor? Les digo, afortunadamente no he desarrollado linfedema, pero el dolor del brazo, ya pregunté, me dijeron, acostúmbrate a vivir con dolor, gracias, ok, muy bien. Pero cuando sube al 100, dices, no quiero ni contar billetes, y eso ya es exagerado. Sí aprendes a vivir con ello, pero tienes malos días.